Las mentiras de Miguel. Chicas, y regresamos a su programa Las Mentiras de Miguel, y hoy se encuentra con nosotros Lupita Ramírez, tanatóloga y psicóloga. ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, buenas noches, gracias Buenas por la noches, invitación. bienvenida. Gracias a ti, Ay, mi muchas hermosa. gracias. Y pues voy a empezar con esta frase que está muy interesante y dice así: cuando los que amamos parten, pasan de vivir entre nosotros a vivir en nosotros. ¿Qué les parece? Fíjate, Lupita, que eso me llega, me llega, porque yo escribí un libro y en ese libro hay una parte que dice: mi cuerpo y tu corazón eran un solo latido cuando él partió. Entonces yo creo que el hecho de partir no es que se vayan, es que se quedan en los recuerdos, en lo que te enseñaron, en todos los momentos que viviste a su lado. Pero tú dime, a tu punto de vista, siendo una mujer capacitada, ¿qué tan difícil es vivir el hecho de tener que preparar a alguien a que muera? Híjole, simplemente el hecho de hablar de la muerte, no todo el mundo nos gusta hablar de ello. ¿Por qué? Porque nos genera un miedo. ¿Y este miedo qué es? Es parte del aprendizaje que tenemos desde nuestro ¿qué? Desde nuestra familia. ¿Cómo hablamos de la muerte? ¿En qué forma la hablamos? Simplemente antes cómo era de que fallecía alguien y teníamos que andar de negro, simplemente el hecho. Y ahora que ya no hacemos eso, como que la gente dice, ¿pero por qué no? Era algo que era como un tipo de tradición que nosotros teníamos. El hecho de hablar la muerte implica hablar de las emociones, de los sentimientos, esa parte de la transformación. A veces me ha pasado que quieren que entiendan las personas lo que pasa en el momento de la crisis o lo que se está suscitando, y le dices, no, es que conecta, mira, te lo estoy explicando, te estoy diciendo las cosas tal y como son. Entonces, ¿cómo quieres que entienda el corazón lo que está pasando en la mente? ¿Cómo quieres conectar ambas cosas al mismo tiempo? Dame tiempo, necesito un proceso, necesito entender qué es lo que está pasando y cómo lo voy a poder afrontar. Porque a lo mejor en este momento me siento solo, no sé cómo transmitirlo, no sé cómo decírtelo, todos mis miedos empiezan a salir, porque no es lo mismo cuando es un ser querido con el cual ya has compartido mucho tiempo y que has estado a su lado, que has aprendido, que es tu padre, que es tu madre, un hermano o algo más, que simplemente una persona que has tenido instantes con él. Sí te va a doler, pero no va a ser con la misma sintonía. Y aparte yo creo que tiene mucho que ver la manera en la que mueren, ¿no? Así O sea, es. porque cuando una persona enferma muere, eres capaz de entender que eso era una probabilidad de que pasara. O sea, sabías que tarde o temprano era algo que iba a pasar. Pero cuando una persona sana muere de una manera inesperada, yo creo que es aún más difícil el hecho de aceptar. Y entenderlo. ¿Cómo lo vas a entender? O sea, o cómo se lo voy a poder explicar a mis hijos o a mis seres queridos que la persona acaba de fallecer y de qué manera. Entonces, cuando hablamos de muerte, por eso les comentaba ahorita, es cómo nos vamos preparando. Desde que nacemos, ¿qué pasa? Te ponen un nombre, te dicen una fecha, qué es lo que va a pasar, cómo se llama la persona. No, tú te vas a ir dando cuenta a lo largo de tu vida cómo vas a vivir. Es esta parte, cómo aprendes a vivir, porque también encasillar la muerte no solamente es la muerte, también es la vida. A veces dicen, ¿cuál es tu miedo que tienes? A ver, espérate, dame razones para seguir viviendo. El simple hecho de vivir es una razón muy interesante para tenerlo. ¿Cómo te transformas? Es la parte del sentido de tu vida, lleva con ello la resiliencia. Y la muerte, ¿qué es lo que te explica? La muerte explica que es un proceso que tienes que pasar a lo largo de tu vida. ¿Cómo vives? Es también en la parte en cómo vas a morir. Y a lo mejor van a decir, a ver, espérate, Lupita, ¿cómo vas a vivir? O cómo vas a morir en esta parte, cómo te enfrentas cada día a tus miedos. El hecho de una enfermedad me ha tocado en el área hospitalaria, ahorita que me lo comentas, que dicen las personas, mira, estoy pasando por una enfermedad que tiene más de 6 años, que me está pasando esto, que me estoy deteriorando, que estoy viendo que mi salud está tomando un juego, pero están mis cuidadores principales, está mi familia que me apoya, o en el caso inverso, están personas que dicen, estoy completamente solo. Todos los que creía que iban a estar aquí en este momento, pues ¿qué creen? Ya no están, por tiempo, por trabajo, por situaciones que pasaron, ya no están. Y yo tengo miedo de que si en algún momento yo voy a partir, no esté nadie que me acompañe. Y muchas veces en el hospital hay ese miedo. Muchas personas dicen, es que yo tengo miedo a morirme, porque ¿qué va a pasar después de que me muera? ¿Qué sigue? ¿Quién va a estar conmigo? ¿Ustedes qué opinan? Ahorita le contestamos esa pregunta, pero
¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Se fijan? Exacto, el miedo, la incertidumbre, no saber, porque nosotros como seres humanos siempre queremos saber, aprender. Sí, exactamente. Mira, eso me lleva, por ejemplo, por ahí escribía Jorge Bucay en un libro de tanatología que se llama El Camino de las Lágrimas, justamente el hecho evolutivo. No es lo mismo vivir un proceso de duelo cuando te es arrebatada la vida de una manera repentina, súbita, a cuando ya vas preparado al duelo, ¿no? Cuando ya sabes que la persona está enferma, psicológicamente te va llevando. Y a mí me vendría una pregunta, Lupita, en cuestión a esto, que es, ¿qué le aconsejas a las personas que de un momento para otro pierden a alguien muy querido? Y aprovecho el momento para mandar mis condolencias a un amigo mío que desgraciadamente falleció la semana pasada, su niño de 6 meses, víctima del cáncer, y de un día para otro le diagnosticaron el cáncer y el niño murió al día siguiente, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar de ese proceso en el que ni siquiera hubo un momento de duelo, una despedida, un decir adiós y sientes la culpa? Entonces, ¿qué aconsejarías? Fíjense, es una pregunta muy importante y demasiado interesante. ¿Qué hacemos? Muchas veces nosotros llegamos con las personas y queremos decirle todo lo que ya tenemos programado. Ay, mire, lo siento, lo lamento, te acompaño en tu dolor y demás. Y me ha pasado que hay personas que me dicen, es que no es cierto, no lo puedes sentir porque él no estuvo, no vivió, no convivió con la persona. Entonces, a veces sí surge una pequeña molestia con las personas. Y hay personas que dicen, bueno, es lo normal, viene a darme las condolencias, me está diciendo qué tengo que hacer. O inmediatamente personas que les dicen, acaba de fallecer un ser querido, cuando sea el momento busca ayuda, alguien que esté contigo, que te acompañe, y la persona dice, es que yo todavía no tengo tiempo de procesar eso, apenas estoy en esto, déjame primero trabajar todo esto y ya después me voy a poder enfocar en lo anterior. Entonces, cuando llega esta cuestión de esta pregunta que me dices, ¿qué es lo que hacer? Primeramente, ¿qué haría yo? Puedo pensar mil cosas que hacer, pero ¿qué haría yo en este momento? ¿Cuál es mi emoción? Si yo tengo muchas ganas de decirle a la persona que de verdad lo siento, pues la acompaño de esa forma a la persona. A veces no necesitamos simplemente las palabras, simplemente la mirada. Dicen que los ojos son ¿qué? Las ventanas del alma. Entonces, a veces no se ocupa simplemente decir palabras, está también esta parte del lenguaje no verbal. ¿Qué tal si le tomo el hombro y le digo que lo acompaño? O simplemente me estoy a un ladito y él se da cuenta que estoy acompañándolo. Y si en algún momento sí quiero externarle o decirle qué es lo que está pasando, pues sí puedo hablar con él y empezar a platicar y empezar a ver qué es lo que necesita. Porque a veces nada más empezamos a hablar, pero no le preguntamos a la persona qué necesita, qué es lo que quiere. A lo mejor dice, ¿sabes qué? Yo creo que estoy muy saturado, ahorita no es el momento que me lo recuerdes. ¿Por qué? Porque empiezan unas etapas del duelo en donde empezamos a negar las cosas que están pasando, entra la ira o el enojo, entra también lo que es la parte de la negociación, entra la depresión. ¿Hasta qué? Hasta llegar a una aceptación, y eso es normal en el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano lo vive de diferentes maneras. Si tú dices, oye, Lupita, te vas a ir de la depresión a este, o tiene que ir todo tal cual un lugar, es dependiendo la persona. Hoy me puede gustar algo, mañana no me puede gustar. Oye, Lupita, entonces, ¿tú cuánto tiempo recomiendas que es sano, en lo que se puede decir sano en el transcurso de llevar el duelo? Mira, O sea, porque hay personas ajá, que no sueltan rápido. O no, sea, que lo niegan. exacto. Simplemente es, no está pasando. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con esta persona? El tiempo normal para llevar un duelo es de 1 año. Hay personas que duran 6 meses, hay personas que dicen 3 meses, hay personas que me llaman la atención porque dicen, no, yo ya pasé 15 días, mira, ya no siento nada, ya no pasa nada, mira, yo ya lo entendí, ya lo procesé, y empiezan a decirte, es que mira, tales libros he leído, tal cosa he hecho y ya no está pasando nada, pero realmente no es que no esté pasando nada, es que sí está pasando por dentro de esta persona, pero necesita ese tiempo para conectarse, porque a lo mejor tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Está evadiendo. A veces dices, hay un duelo que ya pasó hace 10 años y la persona todavía lo revive como si fuera ahorita, en este instante. Y ustedes díganme, ¿voy rápido, voy lento, cómo vamos? No, sí, efectivamente. Y la verdad es que el ser humano está preparado para la bienvenida, pero no para las despedidas. Y justamente me recordabas, alguna vez yo en mis visitas a los hospitales
me tocó una historia muy conmovedora en la que el niño estaba desahuciado. Entonces él me decía, yo ya estoy preparado para irme, los que no están preparados son mis papás. Y entonces me preguntaba yo, ¿cómo preparas a un niño? ¿Qué le dices? De vas a partir, o sea, si nosotros tenemos la incertidumbre y por ahí dicen los libros que el ser humano crea dioses justamente a partir de que no sabe qué hay en el más allá para sentirse acogido de cierta manera, entonces, ¿cómo le explicas a un niño algo que ni siquiera sabes tú qué hacer? ¿Qué consejo le darías a esas personas que están en esa situación? Fíjate, esta parte, Cintia, que lo acabas de decir, los niños, a veces nosotros omitimos a los niños, decimos, es que no hay que llevar a los niños a los funerales, o porque los niños no entienden, o los niños no pueden pasar un duelo, o no saben lo que es un duelo. Claro que sí lo saben. Todo lo que tú le has enseñado, todo lo que tú ves, o sea, todo lo que ven los niños desde la casa, ellos lo entienden y lo reflejan. Los niños tienen esa sabiduría de entender. También cuando tú lo dices, me tocó en el área hospitalaria hace muchísimos años esta parte, y le decía el niño a su mamá, mamá, déjame ir, ya es tiempo. Y le decía a su mamá, no, tengo que hacer todo lo posible, yo voy a buscar los mejores médicos, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer aquello. Y decía el niño, mamá, yo voy a estar bien. Y tú dices, ¿cómo un niño de 9 años va a decir que está bien y que todo va a estar bien? Lo único que el niño quería era que su mamá no sufriera. ¿Y cuántas veces pasa esto a lo largo de la muerte? Nosotros no queremos que cuando nosotros partamos, nuestros seres queridos sufran, lloren, sientan. Pero tenemos que ser conscientes y saber que la muerte es lo único que tenemos seguro. O sea, que la vida y el tiempo no sabes realmente cuánto tiempo va a ser. O sea, porque no lo puedes comprar. El tiempo es preciso y no lo puedes desperdiciar. El día que llegue el momento en el que partas, también tienes que aceptarlo. Y también es válido, ¿no? Que te duela, que llores, pero no puedes hacer que tus familiares carguen una culpa que no tienes. O sea, no tienen porque sí es doloroso despedirte de las personas que amas, muy doloroso, lo digo por experiencia, pero también tienes que llegar al momento en el decir ya, o sea, ya, me dolió Justo. mucho, me dueles mucho, toda la vida te voy a cargar, toda la vida te voy a recordar, vas a estar conmigo, pero ya no, o sea, ya no me puedes doler. Es el tatuaje más fuerte que llevamos en el alma. Por eso la cuestión de la frase. ¿Qué pasa? Pasan a vivir con nosotros. Nunca se van a ir mientras tú los sigas recordando, mientras los sigas nombrando. Muchas personas que me ha tocado a lo largo, veo que tienen hasta los nombres, se los tatúan tal cual en la piel y te hablan de ellos y dicen, no, era una excelente persona, mira, me enseñó esto, me ayudó a crecer, era una persona que me dejó un legado. Y tú dices, ¿cómo que un legado? Sí. No es solamente lo material, son los legados de vida. Esta persona me ayudó a construirme y reconstruirme, porque cuando nadie estaba conmigo, esta persona estuvo conmigo. Y hay algo que me llama mucho la atención. A veces no nos damos cuenta y lo lo pasamos desapercibido. ¿Cuántas veces todos nosotros, los que estamos aquí, decimos una frase siempre y que se queda así como grabada y luego las personas dicen, yo me acuerdo de tal persona, pero porque decía tal frase? O sea, y tú dices, ay, sí es cierto, y la otra persona, sí, pero no nomás esa frase, fíjate que decía esto y que decía lo otro, o le gustaba cierto tipo de comida, o se conectaba con aquello, era una persona. ¿Se fijan cómo llega un punto en que todos coincidimos en algo? Tú vas dejando en cada persona tu esencia, tu semillita, la forma en que vives. Y esta cuestión es muy importante, aprender a vivir, no a sobrevivir. Nunca hay que estar peleados con la muerte, porque algo muy importante es, la muerte también es parte de la vida. Y ese miedo que nosotros tenemos es porque realmente no hemos descubierto lo más importante. ¿Qué sentido le vamos a dar? No sabemos el día, no sabemos la hora, pero lo que sí estamos seguros en la vida es que va a pasar. Pero yo tengo que ser la que tengo que aprender a vivir y a demostrarles a los que aún están con vida que los quiero, que los amo, proyectarles todo ese cariño, porque el día que yo me toque ir, yo quiero que me recuerden no con tristeza, sino con amor, porque yo vine a dejar eso, lo que cada uno venimos a dejar, que es nuestra esencia y por lo que vivimos. Exactamente, y me recuerdas a aquella frase de Siddhartha, ¿no? Que dice que aprendemos a amar, nada es para siempre, tarde o temprano todo tiene que irse, tiene que regresar a donde comenzó, que es la naturaleza. Y entonces vivamos como si no fuéramos a morir,
para que el día que moramos vivamos en los corazones de la gente que tanto amamos. Así es. Mira, les comparto una frase que me mandó una personita que está sufriendo esa pérdida y dice así: el peor día de un luto no es el funeral, ni la misa, ni el primer cumpleaños en ausencia. El peor día de luto es un día normal, cuando sigues con tu vida y pasa algo que te gusta y piensas en decírselo a esa persona y te aplasta ese dolor de recordarla que ya no está. Eso es lo más doloroso. Sí, entonces aprender a desapegarse, a soltar, para poder también crecer nosotros de cierta manera, ¿no? Y bueno, vamos a un poquito de música. Vamos a continuar ahorita contigo, no creas que nos Claro que vas sí. a ir, tenemos otro tema. Y antes de irnos, yo sí quisiera aconsejarles. Mi filosofía de vida de repente es, y me quisiera compartirla, aprovechar el momento, vive intensamente de la manera que imagínate todas aquellas personas que no tuvieron un minuto más de vida. Tú lo tienes, hónralas siendo feliz, haciendo cosas bien y sobre todo trascendiendo en los corazones de los demás. Nos vamos al otro lado del estudio porque tenemos a Ray